Muy buenos días, compañeras y compañeros. Con su permiso, señor presidente. La fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano presenta este posicionamiento con respecto al proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Tesorería Federal. Sabiendo que las funciones de tesorería señalan en el documento correspondiente a la TESOFE que deben mantenerse bajo su responsabilidad. Se dispone un sistema electrónico de información sobre valores o documentos que representen las inversiones financieras del Gobierno federal, además de que fomentará el pago electrónico de obligaciones a cargo del Gobierno o de terceros. Se prevé también el sistema de cuenta única de tesorería y con ello se fortalece la administración unificada de los recursos de la propiedad o el cuidado del Gobierno federal, pues hace posible recibir los citados documentos y recursos directamente en cuentas de la TESOFE. Por ello, si bien es cierto que los alcances de esta ley aún son limitados, significan un gran acercamiento entre los procesos gubernamentales y las tecnologías de la información en favor de los ciudadanos y las ciudadanas. Integra la modernidad, los procedimientos para el recaudo fiscal, fortalece la intercomunicación entre los tres órdenes del Estado, agiliza y transparentan los trámites entre tesorería, los auxiliares, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT. Esta nueva ley será regulada bajo los lineamientos establecidos en la Ley de Contabilidad Gubernamental, así como en las leyes fiscales, económicas y administrativas vigentes, fortaleciendo de esta manera el orden al interior de nuestras instituciones, las cuales sin duda alguna deben de ser el pilar de nuestra democracia. La titularidad para recibir, integrar y controlar la información contable continúa siendo atribución de la TESOFE. En el caso de establecer sanciones económicas, multas administrativas impuestas por autoridades jurisdiccionales o administrativas a favor de la tesorería, se considerarán automáticamente como créditos fiscales. De esa manera, el SAT ejerce su facultad para realizar el cobro. El procedimiento actual se realiza mediante el requerimiento expreso de la Tesorería a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual realiza el cobro mediante el SAT. Hay que recordar que las tecnologías de la información se han convertido en una herramienta indispensable dentro de la vida de las personas y como tal se ha permeado a todos los sectores donde participan. Así que no debe sorprendernos el renovar los viejos métodos empleados por nuestras instituciones y pasar a la modernidad, a la creatividad y a la innovación. El informe La corrupción en México, presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO, reveló que el 46% de las autoridades de gobierno les piden sobornos a los empresarios mexicanos para obtener a cambio un contrato o una oportunidad de negocios. Además, el 57% de los emprendedores admitió que utiliza gestores con acceso a privilegios o información para que intercedan en su favor a las autoridades. El 65% de los entrevistados dijo haber perdido una oportunidad de negocio ante un competidor si utilizó influencias o pagó un soborno, mientras el 63% dijo estar muy de acuerdo en que la corrupción es parte de la cultura de negocios en México. La academia dijo que de acuerdo con estimaciones de diferentes fuentes internacionales como el World Economic, el Banco Mundial o el Banco de México, la corrupción genera pérdidas en México entre el 2 y el 10% del Producto Interno Bruto del PIB. Esta situación debe sensibilizarnos, compañeras y compañeros, como legisladores, ya que al modernizar las formas de trabajo podemos contribuir juntos a la evolución de nuestros gobiernos, porque no podemos permitir que moches y prácticas fiscales desleales lastimen la economía de nuestros connacionales. Tomemos el 5%, que es el dato intermedio, es decir, el 5% del PIB perdido en actos de corrupción, que son unos 890,000 millones de pesos, y tendremos una oportunidad de una suma que podría ser utilizada para proteger la seguridad del trabajador mexicano o, por ejemplo, rescatar y proteger el campo mexicano.
Los nuevos modelos de recaudación evitarán que los dineros estén a disponibilidad inmediata de los ejecutores del gasto, lo cual permite un mayor control. Con estas nuevas modificaciones, el dinero recaudado se concentrará en una sola cuenta corriente. Es así que en virtud de lo antes mencionado y a favor de la modernización, la innovación y la creatividad, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano está a favor de automatizar los procesos administrativos de la nación. Sin duda alguna, estas leyes vienen a complementar las reformas estructurales en razón de una economía nacional e internacional más fuerte y genera un antecedente en el camino de construir mejores y más sólidas instituciones. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Orantes.